Puedo combinar golpes. Normalmente lanzas 2 golpes. Todos bloquean 2 golpes. Ahí es donde yo voy otra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ¡boom! Ilia Topuria se ha convertido en un noqueador serial en tiempo récord. Con una marca perfecta de 17 victorias y 0 derrotas, de las cuales 10 han sido por nocaut. Bajo el extravagante apodo de El Matador. Ha desmantelado a la élite del peso pluma con estilo para convertirse en campeón en esa división. Y ahora, con una confianza arrolladora, ha conquistado la división de peso ligero, aniquilando a Charles Oliveira en menos de 3 minutos con un brutal knockout que no solo silenció a 20,000 espectadores en Las Vegas, sino que cambió la historia del MMA para siempre. Hoy en Fightología presenciamos el espectáculo taurino del principal cazador de cabezas de UFC, Ilia Topuria. Todo depredador tiene un origen. Y la historia de Ilia Topuria es la de un guerrero forjado entre 2 mundos. Aunque de sangre georgiana, Ilia nació en suelo alemán. A los 7 años regresó a su tierra ancestral, donde comenzó a entrenar lucha grecorromana. Pero el destino tenía otros planes para él. A los 15 años, con una mochila llena de sueños y el fuego de la ambición ardiendo en sus ojos, Ilia cruzó Europa hacia España. No hablaba el idioma, no conocía a nadie, solo tenía una obsesión: encontrar un lugar donde convertirse en el mejor luchador del mundo. Junto a su hermano mayor terminó en un gimnasio modesto dirigido por los hermanos Clement, donde enseñaban algo que Ilia nunca había visto: jiu-jitsu brasileño y artes marciales mixtas. Para que las personas más pequeñas y más débiles se puedan defender de los grandes, ¿no? Era un mundo nuevo, un mundo donde no solo importaba derribar al oponente, sino destruirlo completamente. Ármelo. Atraído por esa libertad creativa, por esa belleza violenta del MMA, Ilia Topuria tomó la decisión que cambiaría su vida. Se convertiría en profesional. A los 18 años, cuando sus compañeros de edad pensaban en la universidad, Ilia Topuria entró por primera vez en una jaula profesional. Arrancó su debut con un double leg explosivo que mandó a su oponente al suelo como un saco de boxeo, y desde el control lateral, el matador trabajó con destreza para tomar la espalda. Aplanó a su rival y forzó la rendición en apenas 60 segundos. Aún con técnicas de golpeo muy crudas, Topuria se apoyó principalmente en su base de lucha. Y una vez en el suelo, no dudó en mostrar las habilidades de sumisión que ya había adquirido. Pero el camino hacia la grandeza nunca es una línea recta. En su segunda pelea frente a otro prospecto hambriento en una batalla por un título regional vacante, Ilia aprendió su primera lección. So, returning to the feet, Ilia trusted his... Ejecutó un cambio de nivel perfecto. But having failed to... Pero al no lograr asegurar la estrangulación y la palanca al brazo, dejó su cabeza expuesta de forma peligrosa. Cuando confió por primera vez en sus puños, pagó el precio. Pasó el resto del round de espaldas en la lona, absorbiendo castigo, probando por primera vez el sabor amargo de estar en problemas. Tras el descanso, Topuria derribó a su rival otra vez. Esta vez no hubo errores,
No hubo dudas, impuso un ritmo de grappling agotador. Y finalizó la pelea con una guillotina de codo alto. Perfección técnica, su rival se fue a dormir y el matador había aprendido la lección más importante de su carrera. Con una racha de victorias en España, Ilia había superado todo lo que el circuito local podía ofrecerle. Pero para entrar al escenario internacional, debía resolver su situación migratoria, lo cual le llevó 1 año y medio. Cada día sin pelear era un día más para perfeccionar su arte, para afilar sus armas, para convertirse en algo más peligroso. Porque cuando las puertas del mundo se abrieran de nuevo, no iba a ser el mismo luchador que había entrado. Para abril de 2018, el tiempo de espera había terminado. El mundo del MMA estaba a punto de conocer a su nuevo depredador. En su primer combate internacional en Cage MMA Finland, enfrentando a un peso de 61 kilos, Topuria reveló una transformación brutal. Su técnica de golpeo había evolucionado de manera impresionante, mostrando ya los fundamentos letales que definirían su estilo moderno. Su oponente, con un sólido récord de 8-1, intentó desesperadamente llevar la pelea al suelo, buscando neutralizar el striking mejorado del georgiano. Pero el matador revirtió el intento con una facilidad que dejó en claro su dominio técnico, revelando además un nuevo tatuaje en el proceso. Y al regresar de pie, comenzó a encadenar golpes con una calma y precisión que helaba la sangre. El último intento desesperado de su rival por salvar la pelea fue neutralizado sin esfuerzo por Ilia, quien fluyó hacia una guillotina montada con la suavidad de un depredador experimentado. Apenas un par de meses después, con 21 años recién cumplidos, recibió una oportunidad que pocos luchadores obtienen tan jóvenes: debutar directamente por el título vacante de peso gallo en la prestigiosa promotora europea Cage Warriors. El drama comenzó antes del combate, cuando no logró dar el peso, quedándose 5 libras por encima del límite, un error costoso que le negaría el cinturón sin importar el resultado. Sin embargo, dentro de la jaula, Topuria demostró que su talento. Frustrado pero no derrotado, el matador dirigió su hambre hacia Medio Oriente. So El Matador directed his talents to the Middle Eastern promotion, específicamente hacia la promotora Brave, uniéndose a su plantilla de peso pluma en 66 kilogramos. En su debut bajo las luces del desierto, enfrentó al veterano Luis Gómez, un peleador curtido que rápidamente descubrió que la experiencia no bastaba contra el tsunami de la nueva generación. Desde el sonido de la campana, Ilia lo cazó como un depredador. Lo atrapó, lo montó con una facilidad que parecía casi irrespetuosa y comenzó a castigar con codazos demoledores que resonaban por toda la arena. Landing those crushing elbows. Topuria aplicó un triángulo montado con precisión matemática, obligando al veterano a calcular desesperadamente el área cada vez más pequeña del triángulo, hasta que no tuvo más opción que rendirse. Con 7 victorias consecutivas, todas por sumisión, Ilia era catalogado exclusivamente como un grappler asfixiante, un especialista del suelo con un arsenal de finalizaciones devastador. Los analistas lo veían como un luchador unidimensional. ¡Qué equivocados estaban! Cuando enfrentó al largo y ágil Steven González, este buscó presionarlo desde el inicio. González se movía bien, pero perdió el equilibrio y fue derribado. Topuria intentó aplicar una estrangulación ninja, pero no logró ajustarla. Se puso de pie y al ver sangre recordó todas esas horas interminables en el gimnasio perfeccionando su boxeo.
That cut is leaking. Las fintas comenzaron a fluir como agua. Sus cambios de nivel hicieron que González bajara instintivamente las manos, dejando expuesta su mandíbula. Y eso fue todo lo que el matador necesitaba. Conectó un overhand de derecha masivo, del tipo que hace que el tiempo se detenga y que todos en la arena se lleven las manos a la cabeza en shock absoluto. El mundo del MMA había sido testigo del nacimiento de algo diferente. Ya no era solo un grappler, era una máquina de finalización completa y apenas comenzaba a mostrar sus verdaderas dimensiones. La UFC había estado observando. El talento del joven luchador de 23 años era innegable y cuando se presentó la oportunidad, no dudaron en firmarlo como reemplazo de última hora para Seung Woo Choi. Topuria recibió la llamada con apenas una semana de anticipación para enfrentar a Youssef Zalal el 11 de octubre del 2020 en la mítica Fight Island de Abu Dhabi. With popping his shot and signed him on just a week's notice. Zalal llegaba con un récord de 3-0 dentro de la promotora, ganándose el apodo de El Diablo Marroquí por su estilo agresivo y su capacidad para finalizar peleas. Para muchos era el favorito claro contra el debutante europeo. Pero desde el primer intercambio quedó claro que Ilia había llegado a la UFC para quedarse. A pesar del corto aviso, mostró un progreso técnico que dejó sin palabras a los comentaristas. Sus deslizamientos estaban perfectamente cronometrados, su calma bajo la presión del octágono más famoso era sobrenatural y sus fintas constantes creaban aberturas que explotaba con precisión quirúrgica. Su base en la lucha greco-romana también se hizo notar cuando ejecutó un suplex de 5 puntos, belly to belly. Mejoró su posición y aseguró un kata-gatame desde posición sentada. Luego transicionó a un estrangulamiento tipo anaconda. A pesar del castigo, Zalal resistió. Para el tercer round, la falta de un campamento completo comenzó a notarse en el cardio de Ilia, pero aún así dominó y se llevó la victoria por decisión unánime. Undefeated Ilia Topuria. Siempre supe que pelearía en UFC y siempre le decía a la gente, mi meta no es solo estar ahí, voy a hacer el mejor. Ser campeón. El campeón de la UFC. Un par de meses después se enfrentó al ex luchador universitario Damon Jackson. Desde el inicio, Ilia atacó con un jab tipo pistón al cuerpo, seguido por combinaciones a diferentes niveles. Nasty liver shot. Jackson's nose now. Su golpeo era nítido, con ángulos precisos y ganchos potentes. Jackson logró poner a prueba la quijada del matador, pero este respondió con un uppercut contragolpeador y un golpe al hígado que comenzó a desmoronar al rival. Just unloading on Damon Jackson right now with all combinations. Those body shots have now officially. Topuria desató una ofensiva implacable. Combinaciones al cuerpo, uppercuts y un remate quirúrgico lo llevaron a otra victoria fulminante. Victories by stoppage. No 29-28. Yo no pienso en ganar por puntos. Para mí, la victoria verdadera es por finalización. Un golpe y tocaste loco, te rendiste. Luego vino Ryan Hall, un veterano fetichista de pies conocido por su estilo impredecible. Ganador de The Ultimate Fighter y astuto as de las sumisiones conocido como el mago del Jiu-Jitsu. Tenía el hábito de arrastrar enemigos a su red, coleccionar extremidades en cantidad y nada parecía perturbarlo, ni siquiera sus propias victorias. Muchos esperaban que arrastrara a Ilia a su pantano de Jiu-Jitsu, pero el matador no mordió el anzuelo. But they didn't do this kind of stuff like this. Hall intentó sus característicos giros para atrapar una pierna,
pero Ilya lo mantuvo controlado, desatando pacientemente cada nudo que Hall intentaba atar. Esperó su momento y cuando vio descargó golpes certeros. Cronometrando una patada giratoria, Ilya cazó a Hall, lo atrapó en el suelo y lo ahogó con una cascada de golpes hasta que el árbitro detuvo la pelea. Siempre me mantengo paciente porque sé que el final se acerca. No persigo la finalización. Lo que busco es romper mentalmente al oponente. Cuando empieza a dudar, todo se viene abajo. Y las dudas te matan. En marzo del 2022, Ilya subió por primera vez a las 155 libras para enfrentar al ex campeón de Cage Warriors, Jai Herbert. Desde el inicio sintió la diferencia de tamaño y alcance. Jai tenía más de 20 centímetros de ventaja. Sin embargo, Ilya comenzó con velocidad, fintas y movilidad. En un intercambio brutal, Ilya falló en la apuesta de striking y recibió una patada a la cabeza que lo derribó. Pero Ilya, tan duro como una pieza de Lego, no se quebró. Consiguió el derribo, aunque sin éxito en mantener el control. Entonces cruzó la distancia con pintas y soltó una feroz combinación cuerpo-cabeza. Dejó a Herbert inconsciente antes de tocar el suelo. Fue uno de los regresos más electrizantes del 2022 y su primera bonificación por actuación de la noche. Horrible, me sentí fatal. Recibir una patada en la cara nunca se siente bien, pero estuve completamente consciente durante toda la secuencia y reaccioné muy rápido. He visto a otros caer con ese mismo golpe. Después de esa guerra, decidió abordar sus fallos defensivos en serio. Por fortuna, no necesitó ir muy lejos. Convirtió su casa de 4 pisos en un centro de entrenamiento de alto rendimiento. Durante el campamento para su próxima pelea, no escatimó en nada. El Matador 2.0 trajo decenas de compañeros de sparring, aunque pronto comenzaron a agotarse. Su recuperación era igual de meticulosa. Se recarga en cámara hiperbárica, criosauna, usa terapia infrarroja e incluso un dispositivo especializado de estimulación cerebral. Además, trabaja con un fisioterapeuta que, según el propio Ilya, le ayudó a duplicar su velocidad de reacción y ampliar su campo visual, evitando golpes desde los ángulos ciegos. Manteniéndose estricto con su dieta, Ilya volvió a las 145 libras para enfrentar al contendiente número 9 del ranking, Bryce Mitchell, el conspiranoico más famoso del UFC. Conocido por su estilo de lucha y por negar que la tierra sea redonda. Bryce Mitchell llegó invicto con un récord de 6-0 en UFC y era una amenaza real gracias a su impresionante repertorio de sumisiones. Su fama comenzó cuando logró aplicar el segundo twister en la historia de la UFC. Pero también fue protagonista de controversias al declarar públicamente que, según su investigación personal, Hitler había sido una buena persona. Because I honestly think that Hitler was a good guy. Lo que generó una avalancha de críticas. Enfrentándolo, Ilya fluyó como un boxeador puro dentro de la jaula. Desde una postura baja, sus fintas provocaban reacciones exageradas de Mitchell. Anuló con facilidad los intentos de derribo y esquivó con elegancia para entrar al alcance con su jab. Su golpeo era limpio y su control de ritmo impecable. Mitchell logró conectar un cruzado fuerte en un intercambio, pero Ilya rápidamente retomó el control con su característico movimiento de cintura,
castigando el cuerpo de su oponente y cerrando la distancia con precisión. En el segundo asalto, Bryce intentó un segundo aire, cargando una derecha potente, pero seguía cayendo en las trampas de Ilya. Las fintas, los desplazamientos y los contraataques de Topuria eran demasiado. Topuria no lo dejó recuperarse, lo remató con una secuencia de 3 golpes limpios y lo finalizó con un triángulo de brazo, superando a un rival top 10 en todas las áreas, y así se metió de lleno en la conversación por el título. Ilya es real, decían los comentaristas, y no exageraban. En el verano del 2023 encabezó una cartelera de UFC contra Josh Emmett, el famoso One Punch Man de peso pluma. Aunque Emmett era estadísticamente el golpeador más eficiente de la división, Ilya lo hizo ver mal. Pasó las últimas semanas de campamento en el gimnasio de Henry Hooft, donde entrenó con Kamaru Usman. Sufrió un feo corte bajo el ojo, pero eso no lo detuvo. Desde el primer intercambio utilizó el giro de hombro, una técnica rara en MMA, y su movimiento de cabeza característico para mantener su barbilla fuera del alcance, Maintain positive trade balance with an que le permitió lancear Emmett con derechazos y mantener ventaja en los intercambios con un pegador intimidante. And that adds up to open up for the offense. Combinó su boxeo con patadas a la pantorrilla que dejaban marca y un jab limpio y constante que dominaba la distancia. Para el segundo asalto, la pierna izquierda de Emmett ya mostraba signos de daño severo. Fue entonces cuando Ilya desató su combinación clásica tras una esquiva sutil. Slide in and slide out. Cuando encuentra una abertura, ataca en combinación, siempre en ráfagas calculadas, jab al cuerpo, gancho al hígado, uppercut al mentón. Los contraataques seguían cayendo y su técnica fluía con belleza. Emmett, fiel a su estilo, nunca dejó de buscar el golpe que cambiara todo, pero Ilya solo pelea en sus propios términos, controlando el ritmo, el ángulo y la distancia. Look at him staying in the pocket. Oh my goodness. Nasty hook. Aunque Emmett conectó uno que otro golpe, no lograba romper el dominio del matador. Ilya lo tenía completamente estudiado, fintaba, se movía lateralmente y lo castigaba con ganchos y jabs con precisión técnica. Para el minuto 19, Ilya puso en acción su gancho izquierdo, seguido de una derecha limpia. No logró finalizarlo en el suelo, pero cuando Emmett intentó levantarse, recibió un uppercut brutal. Aún así, el veterano no se rindió. 3 knockdowns y varios intentos de sumisión no lograron quebrar el espíritu de Emmett, quien resistía a puro corazón. Ilya se mantuvo disciplinado, pegando en movimiento y manteniendo la distancia hasta el final. Cerró la pelea con un derribo bien cronometrado, control en la parte superior y un scramble perfecto. Fue una de las actuaciones más unilaterales del año. Cuando sonó la campana final, los números contaban una historia de dominancia absoluta. Las tarjetas fueron 50-44, 50-42 y 49-45, una de las victorias más unilaterales en la historia de la UFC. La tarjeta 50-42 era solo la 4ª vez en la historia de UFC que esto ocurría. Ilya es el futuro de esta división, declararon los comentaristas esa noche. Josh Emmett se convirtió en el primer y único peleador en llegar a la distancia de 5 rounds contra Ilya Topuria, récord que habla tanto de su dureza como de la letalidad de Ilya. Soy el siguiente, sin ninguna duda, quiero que
Alex Volkanovski defienda su cinturón y quiero mostrarle a él y al mundo entero dónde termina su era y empieza la mía. Muchos confunden la confianza de Ilia con arrogancia, pero él lo explica de otra forma. He dedicado toda mi vida a esto, todo lo que sacrifiqué, todo el trabajo que puse. Les aseguro que mucha gente no aguantaría ni una semana viviendo como yo. Estarían desesperados por escapar. El 17 de febrero del 2024, en el Honda Center de Anaheim, California, se escribiría historia. Alexander Volkanovski había reinado como emperador del peso pluma durante más de 4 años, acumulando 5 defensas exitosas del título. Era el número 1 libra por libra del planeta, habiendo demolido a leyendas como Max Holloway, Brian Ortega y Chan Sung Jung con una precisión quirúrgica que parecía inalcanzable. Su única derrota reciente había sido en una aventura temeraria al peso ligero contra Islam Makhachev, pero había redimido ese tropiezo aplastando a Yair Rodríguez en julio del 2023. Su reinado parecía impenetrable. La televisión española se puso extravagante para crear expectativa. Desde los primeros segundos, Ilia desplegó un juego mental calculado. Entraba y salía con movimientos fluidos que parecían danzar alrededor del veterano campeón. Sus patadas bajas no eran solo ataques, eran distracciones perfectas que ocultaban su verdadera artillería. Volkanovski, con la experiencia de 25 peleas en UFC, respondía con la sabiduría de un maestro. Castigaba con patadas internas, mientras literalmente conversaba con su retador dentro del octágono. Cambiaba de guardia sin esfuerzo, esquivaba con precisión milimétrica y contraatacaba incluso retrocediendo sin dejar que Topuria se sintiera cómodo en la corta distancia. En el segundo asalto, Ilia comenzó a mezclar su ofensiva con gran efectividad. No dejaba espacio para que su rival encontrara patrones, esquivaba los jabs con facilidad y descolocaba con fintas y movimientos constantes. Iba desgastando con patadas bajas hasta que, como un verdadero matador, sacó su carta ganadora, una cruzada poderosa con la que buscaba terminar la pelea. Para lograrlo aceptó recibir algunos jabs, pero al final soltó una combinación letal que dejó a su oponente completamente fuera de combate. Ilia superó por completo al veterano campeón. Su visión de convertirse en campeón mundial de UFC se había hecho realidad. Emocionado declaró: "Me siento tan feliz ahora mismo. Muchos te dirán que puedes lograrlo, pero al final, la única persona que necesitas para alcanzar la grandeza eres tú mismo. Siempre supe que algún día me convertiría en campeón del mundo. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde vas. Es más importante lo que tienes delante que lo que dejas atrás". Acertó golpes en el primero y se animó, pero le dije: "Es mi turno". Estaba 100% seguro de que el momento iba a llegar. Y siempre lo digo, en cuanto decida intercambiar golpes conmigo, se va a dormir. Convertido en el primer campeón de UFC tanto de Georgia como de España, Ilia Topuria alcanzó fama mundial. Apareció en portadas de revistas, fue invitado a programas de televisión y realizó un saque de honor en el estadio del Real Madrid. Disfrutó intensamente ese momento compartiendo incluso con Lionel Messi, consiguió un cameo en una serie de Marvel e interpretó su propia canción de entrada junto a Antonio Banderas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! Se estrenó un biopic titulado El Matador, al que asistieron estrellas del Real Madrid y otras celebridades. Mientras tanto, sus redes sociales superaban los 7 millones de seguidores. Pero la fama no cambió a Ilia.
Meanwhile, Topuria's social media following Dedicaba todo su tiempo libre a su familia. Junto a su esposa, crían a un hijo y una hija a quienes consideran sus mayores tesoros en la vida. En los deportes de combate, el cinturón te convierte en un blanco móvil. Y el siguiente en la fila era Max Holloway. former champ has always been about action on the El ex campeón, famoso por su estilo agresivo, había establecido récords históricos dentro del octágono, con 29 peleas y más de 1,379 golpes significativos recibidos en su mentón. Nunca había sido noqueado. Pasó casi 7 horas de combate enfrentando a los mejores. Y en su última presentación en UFC 300, Holloway logró uno de los knockouts más impresionantes de la historia. Mientras el estadio rugía, muchos fanáticos españoles eligieron ver MMA en lugar de fútbol. Desde el inicio de la pelea, Topuria propuso una guerra de quijadas, pero al ser rechazado, cambió de táctica e intentó un derribo. Luego utilizó sus ya famosas medias sentadillas para lanzar bombas por encima. Holloway conectó buenos golpes, entrando en su distancia de boxeo y atacando la pantorrilla, un punto débil que Alexander Volkanovski también había explotado en el pasado. Cuando Holloway empezó a caer en las fintas de Ilia, especialmente las que simulaban patadas, Topuria aprovechó su ventaja en movilidad. En el primer asalto conectó una fuerte patada y castigó con un contragolpe. En el segundo, Holloway ya empezaba a leer los patrones del español, inclinándose fuera del camino tras su propio jab. Esquivaba con eficacia y lo hacía fallar para contraatacar con combinaciones precisas. Ilia, sin embargo, seguía acercándose al golpe que pondría fin a la pelea. Agresivo, lo mantenía a raya con jabs al cuerpo y añadía nuevas combinaciones con ganchos de izquierda. Disfrazaba sus potentes derechazos con esquivas preventivas. Holloway se mantenía activo también, cerrando el asalto con una patada giratoria al cuerpo. En el tercer asalto intercambiaron golpes sin tregua. Holloway ya sangraba mientras Ilia volvía a atacar la pantorrilla. Moviéndose de lado a lado, el campeón lanzó un misil que sacudió al hawaiano. Por primera vez, Holloway se veía visiblemente tocado, pero inteligentemente se apartó de la lluvia de golpes. Pero como en la arena de toros, no había esquinas donde refugiarse. Amagando desde el costado y bajando el bloqueo, Topuria lanzó un derechazo demoledor seguido de un gancho que selló la pelea. ¡Oh, ese gancho de izquierda! ¡Dios mío, ahí lo dejó afuera!, exclamaron los comentaristas. Fue su quinto bono consecutivo por desempeño. Topuria, humilde frente al micrófono, declaró: "Dije que sería el primero en noquear a Max Holloway y lo logré. No lo puedo creer. He seguido su carrera entera, me inspiró muchísimo. Y espero ser al menos una pequeña parte del ejemplo que él fue para mí, para las nuevas generaciones. Todo el crédito es para Max, siempre". Después de defender su título, Ilia dejó clara su intención. Quería enfrentarse al campeón de la división superior, el número 1 libra por libra de la UFC, Islam Makhachev. A inicios del 2025, el matador dejó vacante su cinturón de peso pluma y subió oficialmente a la categoría de peso ligero. Sin embargo, Makhachev también tenía sus propios planes. Buscaba convertirse en campeón en otra división y se estaba moviendo hacia el peso welter. Por ahora, sus caminos se separaban. El 28 de junio del 2025, Las Vegas se preparaba para presenciar historia. En el icónico T-Mobile Arena,
Ilia Topuria se enfrentaría a Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero. Era la oportunidad de convertirse en el 10º peleador en la historia de UFC en poseer cinturones en 2 divisiones. Charles "The Bronx" Oliveira no era un oponente cualquiera. Era una leyenda viviente del jiu-jitsu brasileño. A sus 35 años representaba a la vieja guardia de una división que había sido dominada por maestros del grappling. El peleador con el récord de mayor número de sumisiones en la historia de UFC, 16, y de más finalizaciones totales, 21. Había sido campeón de peso ligero, había sometido a gigantes como Dustin Poirier y Tony Ferguson, y su lucha en el suelo era considerada una de las más peligrosas del planeta. Un lugar donde los mejores peleadores del mundo habían encontrado su fin. Topuria es un gran peleador, admitía Charles en la conferencia de prensa, pero el peso ligero es diferente. Aquí los hombres son más grandes, más fuertes. Él nunca ha sentido mi presión en el suelo. Pero Ilia respondía con la confianza que había forjado en años de cumplir lo imposible. Le he dicho a todos exactamente cómo van a terminar mis peleas. Con Volkanovski dije que lo iba a noquear. Con Holloway dije que sería el primero en noquearlo. Ahora les digo, voy a noquear a Charles Oliveira en el primer asalto. I'm gonna do it. I'm gonna knock him out in the first round. La declaración generó ondas de shock en la comunidad del MMA. Oliveira había sido noqueado apenas 2 veces en 47 peleas profesionales y nunca en el primer asalto. Parecía más fanfarronería que predicción. El 28 de junio, el T-Mobile Arena vibraba con una energía eléctrica. 2 naciones se preparaban para celebrar o lamentar. Brasil, con sus décadas de dominio en el jiu-jitsu, frente a España, que había encontrado en Topuria su primera superestrella global del MMA. Desde el primer intercambio, quedó claro que Ilia había evolucionado una vez más. Sus movimientos en la distancia de peso ligero eran fluidos, naturales. La diferencia de peso no lo había ralentizado, lo había potenciado. Sus golpes llevaban más masa detrás, más fuerza devastadora. Oliveira, veterano de 1000 batallas, intentó imponer su ritmo, buscó el clinch, intentó llevarlo al suelo donde su guardia mortal podría entrar en acción. Consiguió el derribo, pero Ilia quedó por encima. Intentó una llave de pies, pero Ilia con una frialdad desató el nudo. Topuria neutralizó cada intento con una elegancia que desafiaba su juventud en la división. Círculos laterales, cambios de nivel, manteniendo siempre la distancia perfecta para sus bombas. Y entonces, a los 2 minutos y 27 segundos del primer asalto, sucedió lo imposible otra vez. Una combinación perfecta de Topuria, jab, gancho de izquierda, derechazo. Charles Oliveira, el hombre que había resistido las embestidas de los mejores peleadores de la generación, se desplomó como un castillo de naipes. El T-Mobile Arena estalló en un rugido que se sintió hasta en los casinos de la Strip. Topuria lo ha hecho otra vez, gritaban los comentaristas mientras el árbitro Mark Goddard detenía la pelea. Predijo el primer asalto y lo cumplió. En menos de 3 minutos, Ilia Topuria había logrado lo que muchos consideraban imposible. Se había convertido en campeón de peso ligero, el 10º peleador en la historia de UFC en poseer cinturones en 2 divisiones, pero el único en hacerlo invicto. La coronación fue épica. Con 2 cinturones en sus manos, Topuria se dirigió a las cámaras. Les dije exactamente lo que iba a pasar. En este deporte no basta con ser bueno,
Tienes que ser capaz de predecir el futuro y luego crearlo. En 18 meses devastadores, Topuria ha logrado lo impensable. Noqueó a Alexander Volkanovski, el rey de las 145 libras. Noqueó a Max Holloway, el primero en hacerlo en 32 peleas. Y noqueó a Charles Oliveira, el maestro de la sumisión. 3 campeones legendarios, 3 predicciones, 3 knockouts brutales. Las estadísticas no mienten. 4.69 golpes significativos por minuto, 51% de precisión en striking, 100% de ratio de finalización en peleas de título, números que redefinen la excelencia. Ahora soy el peleador número 1 libra por libra del planeta, declaró Topuria con los 2 cinturones sobre sus hombros, y esto es solo el comienzo. A los 28 años, con récord perfecto de 17-0, Ilia Topuria no solo ha conquistado 2 divisiones, ha conquistado el deporte completo. Su evolución es innegable, de luchador tradicional a striker devastador, de prospecto prometedor a campeón indiscutible. Esta es la historia de un hombre que transformó predicciones en profecías, que convirtió la confianza en conquista, que demostró que en el deporte más impredecible del mundo, algunos guerreros simplemente escriben su propio destino. Ilia Topuria no solo cambió el MMA, redefinió lo que significa ser invencible. Desde sus humildes comienzos en Georgia hasta convertirse en el peleador más dominante de su generación, el matador nos enseñó que la grandeza no se encuentra, se forja con puños de hierro y corazón de campeón. La pregunta ya no es qué más puede lograr, la pregunta es quién se atreverá a enfrentar al nuevo campeón. Si este documental te emocionó tanto como a nosotros, dale like, suscríbete y comparte la historia del guerrero que conquistó 2 mundos. La leyenda del matador apenas comienza.